infiltración. Cuando decíamos o cuando estábamos hablando del tema de la lluvia, llega al suelo y se infiltra, es decir, se produce dentro del suelo, ¿no? Entonces, ahora vamos a estudiar el mecanismo de este proceso de infiltración. ¿Cómo es que se infiltra el agua en el suelo? ¿Ya? Entonces, empezamos con la definición y decimos que la infiltración es el proceso mediante el cual el agua, ¿no? El agua penetra desde la superficie del terreno hacia el suelo. ¿Ya? Desde la superficie del terreno hacia el suelo. Muchos factores influyen en la tasa de infiltración. La tasa de infiltración es la velocidad con la cual el agua penetra al interior del suelo. Entre los factores que influyen están la condición de la superficie del suelo y su cobertura vegetal, las propiedades del suelo, tales como el contenido de humedad del suelo, la porosidad y la conductividad hidráulica del suelo. ¿Ya? Entonces, son varios los factores de los cuales depende la tasa de infiltración. Y a continuación vamos a ver si algo ya... en primer lugar, dice, la distribución de humedad dentro del perfil de suelo durante el movimiento hacia abajo del agua se ilustra en la figura a continuación. Ya ahí tenemos cómo es la distribución de la humedad en el interior del suelo. ¿Ok? Existen 4 zonas de humedad. Una zona saturada cerca de la superficie, una zona de transmisión de flujo no saturado y contenido de humedad aproximadamente uniforme, así como se ve aquí. Más o menos contenido de humedad uniforme. ¿Ya? Contenido de humedad aproximadamente uniforme. Una zona de mojado, en la cual la humedad decrece con la profundidad. Y un frente de mojado en el cual el cambio del contenido de la humedad con la profundidad es tan grande que da la apariencia de una discontinuidad aguda entre el suelo mojado arriba y el suelo seco debajo. ¿Ya? Entonces, he ahí las 4 zonas típicas, ¿no? de un perfil de humedad del suelo. Bien, y aquí vamos a ver gráficamente la dependencia, digamos, de la infiltración en función de ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí vemos un suelo. Este es un suelo con una pendiente muy pequeña, casi plano, terreno casi plano. En cambio, aquí tenemos un terreno con una pendiente apreciable. Llueve, sobre este terreno llueve. ¿Cómo es la tasa de infiltración en el terreno plano? En el terreno plano tenemos una mayor infiltración. ¿Por qué? Porque el agua que cae se queda depositada encima del suelo, ¿ya? Y entonces hay más oportunidad para que el agua que está en el suelo, sobre el suelo se infiltre. En cambio, en un terreno con pendiente, una pendiente apreciable, llueve y el agua que cae sobre la superficie del terreno escurre, fluye, ¿no es cierto? Se produce escorrentía superficial. Entonces, la cantidad de agua que se infiltra desde acá es mucho menor comparado con este caso. Ya aquí hay menos oportunidad de que el agua se infiltre. Entonces, el agua más bien se va como escorrentía superficial, se va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, la pendiente del terreno influye mucho en la tasa de infiltración. En terrenos planos se tiene mayor infiltración que en terrenos con fuerte pendiente. En terrenos con fuerte pendiente, la infiltración disminuye. ¿Ya? Así se interpreta este gráfico. Y aquí otro, observen, un terreno
con cobertura vegetal. Ahí tenemos, por ejemplo, árboles, bosque, matorrales, etc. Y otro terreno de las mismas características, la misma característica, así la misma pendiente inclusive. Pero este terreno no tiene cobertura vegetal. Es desnudo, un suelo desnudo. Cuando llueve, entonces, en el suelo con cobertura vegetal, se retiene el agua de lluvia sobre la superficie del terreno. El agua queda retenida precisamente por la vegetación presente. Y de esta manera tenemos una mayor oportunidad para que el agua desde el suelo se infiltre al interior del suelo. En cambio, en este suelo desnudo, pues llueve y el agua que cae sobre la superficie del terreno escurre. Y por lo tanto hay muy poca oportunidad para que el suelo se infiltre. Por lo tanto, en este caso tenemos menor infiltración. En cambio, aquí tenemos mayor infiltración. En conclusión, podemos decir, en suelos con una buena cobertura vegetal, tenemos una mayor tasa de infiltración, comparada con suelos desnudos. En suelos desnudos, la tasa de infiltración es muy reducida, pequeña, podríamos decir. ¿Ya? Y ahí tenemos un charco, es decir, llovió, el agua que cayó sobre el suelo se infiltró y empezaron a producirse los charcos ya. Esto ya es un charco, ¿no? Aquí ya se llegó al tiempo de encharcamiento. Entonces, si continúa lloviendo, el agua que tenemos acá va a empezar a escurrir sobre el terreno ya. ¿Ya? Bien. Y aquí tenemos una comparación más o menos acerca de la infiltración con los diferentes tipos de suelo. Aquí arena, limos y arcillas, ¿no? Entonces aquí se clasifican, observen ustedes la característica. Las arenas tienen granos mucho más grandes que los limos, mucho más grandes que las arcillas, ¿no? Por lo tanto, la tasa de infiltración acá en las arenas es mucho mayor que en los limos y mucho más que en las arcillas. O, dicho de otro modo, la tasa de infiltración en las arcillas es muy pequeña, ¿no? La tasa de infiltración en las arcillas. Aquí tenemos otra comparación. Este es un tipo de suelo en un terreno de cultivo. Aquí tenemos otro tipo de suelo en un terreno de cultivo también. Este es un surco o un canal si quieren. Y por acá circula el agua de riego. Al circular el agua de riego de este canal, entonces el agua se infiltra en el suelo. Para este tipo de suelo, este es un suelo franco arenoso. ¿Qué quiere decir? Es un suelo con mayor contenido de arena. Mayor contenido de arena, mayor que limos y arcillas, ¿no? Entonces, en un suelo de estas características, el agua se infiltra rápidamente, ¿ya? Por ejemplo, aquí, a los 15 minutos ya alcanzó la profundidad de 30 centímetros. A los 40 minutos ya alcanzó la profundidad de 90 centímetros. En una hora ya pasó de 1,30 m. En cambio, en este tipo de suelo, fíjense, a las 4 horas, recién tenemos 60 centímetros de humedad, de profundidad, ¿no? De la humedad. Y a las 48 horas, fíjense, recién llegó aquí al final, los 180, ¿no? Es decir, son suelos con diferentes características. Este es un suelo franco arcilloso, es decir, tiene un mayor porcentaje de arcilla. En cambio, este tiene un mayor porcentaje de arena. ¿Ya? Bien, y ahora vamos a hablar acerca de los parámetros las características, las propiedades de los suelos. Y vamos a hablar así de lo que es la porosidad. ¿Qué es la porosidad?
Dice, la porosidad, aquí tenemos, es el volumen de vacíos dividido entre el volumen total de una muestra de suelo. Eso ustedes ya lo conocen. Porosidad igual volumen de vacíos entre el volumen total de la muestra de suelo, ¿no? Y podemos definir también así, de esta manera. En una porción de suelo poroso no saturado, existe una porción ocupada por partículas sólidas y el resto por huecos. La porosidad, eta, la estamos llamando a la porosidad, es la relación entre el volumen de huecos y el volumen total. Eta, volumen de vacíos o volumen de huecos, más el volumen con agua y dividido entre el volumen total de la muestra. A esto lo llamamos porosidad. ¿Ya? En cambio, el contenido de humedad del suelo, tita, es la relación entre el volumen de agua y el volumen total. Tita, entonces, volumen de agua entre volumen total. ¿Ya? Ese es el contenido de humedad. Entonces, la tasa de infiltración también depende, pues, del contenido de humedad. Depende fuertemente del contenido de humedad. Y como también de la porosidad del suelo. Y aquí tenemos una tabla muy interesante, muy bonita, que nos aclara muchísimo sobre estos conceptos. En primer lugar, la porosidad. La porosidad es un volumen, jóvenes, ¿ya? Volumen de vacíos. La porosidad quiere decir capacidad de almacenamiento de agua dentro del suelo. Capacidad de almacenamiento de agua dentro del suelo. Esa es la porosidad. Pues lo estamos aquí definiendo como volumen de vacíos más volumen de agua dividido entre el volumen total del suelo. Si el suelo está seco, entonces esta suma es igual al volumen de vacíos, nada más. Volumen de vacíos. Si el suelo está saturado, entonces esto es igual al volumen de agua que contiene el suelo, si estuviera saturado. Entonces, la porosidad se refiere a la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. Capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. En cambio, la conductividad hidráulica es una propiedad muy diferente a la porosidad. Muy diferente. ¿Ya? ¿Qué es la conductividad hidráulica? Se refiere como a la velocidad con la cual el agua atraviesa un estrato de suelo. Es la velocidad con la cual el agua atraviesa un estrato de suelo. O es la facilidad con la cual el agua atraviesa un estrato de suelo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los 4 tipos de suelo, o sea, la clasificación típica según el tamaño de los granos de los suelos, ¿no? Gravas, tamaños, granos más grandes, arenas, limos y arcillas. Las gravas tienen una conductividad hidráulica hasta 100 centímetros por segundo. 100 centímetros por segundo. Es decir, tienen una alta conductividad hidráulica, altísima conductividad hidráulica. Las arenas solo tienen hasta 1 centímetro por segundo. Es más o menos como una velocidad del agua dentro de estos materiales. La velocidad del agua dentro de las gravas puede alcanzar hasta 100 centímetros por segundo. Eso quiere decir, la velocidad del agua dentro de un estrato de arena puede alcanzar 1 centímetro por segundo, aproximadamente. En cambio, en un suelo de tipo limo, la velocidad con la cual atraviesa el agua es 10 a la menos 3 centímetros por segundo. O sea, 0,001 centímetros por segundo. Y en cambio, en las arcillas, imagínense, esa conductividad hidráulica es pequeñísima, pequeñísima. Tiende a 0 prácticamente. Tiende a 0, ¿no? Un valor muy pequeño. Ya, entonces, para que ustedes vean qué es la conductividad hidráulica. En otras palabras, la conductividad hidráulica más o menos es la permeabilidad.
permeabilidad. En cambio, la porosidad es totalmente diferente a la permeabilidad. ¿Ya? No confundir nunca permeabilidad con porosidad. Jamás confundan esos términos. Pero observen cómo es la porosidad en las gravas. Va desde un 25 a 40% aproximadamente. En las arenas va desde 25 hasta 50% ya. A 50%. En los limos aumenta, fíjense, desde 35 hasta 50%. Y en cambio en las arcillas, observen cómo es la porosidad. De 40 a 70% en las arcillas. Es decir, tiene una capacidad de almacenamiento muy grande, ¿no? Los suelos tipo arcillosos. Pero una conductividad hidráulica muy pequeña. ¿Qué significa? Que si bien estos suelos almacenan mucha cantidad de agua, estos suelos no sueltan el agua, no dejan que el agua escurra, no deja que el agua escurra, ¿ya? Por eso a estos suelos los consideramos casi como impermeables, ¿ya? Así es. Bien. Para el movimiento del agua, dice... Vamos a hablar. El movimiento del agua a través del medio poroso obedece a la ley de Darcy. Es decir, que el caudal es igual a una constante K multiplicada por S sub F, donde S sub F se denomina pérdida de carga por unidad de longitud del medio poroso. Y K es la conductividad hidráulica que acabamos de mencionar. El caudal también se puede expresar así mediante esta ecuación, mediante la ley de Darcy, igual a menos K por la derivada de H con respecto de Z, ¿no? Y porque la derivada de H con respecto de Z es la pendiente hidráulica, ¿ya? Es el gradiente hidráulico. Bien, pero aquí otro concepto interesante. La tasa de infiltración F en milímetros por hora, F minúscula, tasa de infiltración F minúscula en milímetros por hora es la velocidad a la cual el agua entra al suelo en la superficie. Ya, esto es como velocidad. Tasa de infiltración es como velocidad a la cual el agua entra al suelo en la superficie. Y se mide, fíjense, con unidades de velocidad, espacio sobre tiempo, milímetros por hora. En cambio, la infiltración acumulada, F mayúscula, ya hay que aclarar bien, F mayúscula, se define como el volumen acumulado de agua infiltrada dentro de un periodo de tiempo dado y es igual a la integral de la tasa de infiltración en ese periodo. Y ahí está la infiltración acumulada, ¿no? Infiltración acumulada, la integral de la tasa de infiltración, F de T diferencial de T. ¿No es cierto? De la tasa de infiltración por diferencial de T. Esa es la definición de la infiltración acumulada. Y aquí vamos a ver cómo se mide la infiltración. ¿Cómo se mide la infiltración? Entonces, para medir la infiltración se utiliza unos instrumentos llamados infiltrómetros. Y en este caso tenemos el infiltrómetro de doble anillo, ¿no? Ahí tenemos estos anillos metálicos, uno y otro, ¿no? Concéntricos. Y en estos anillos, ¿no? Se colocan sobre el suelo, más bien se hincan en el suelo. Hincar quiere decir que penetran al interior del suelo una cierta profundidad, ¿ya? Penetran al interior del suelo y luego aquí se llena con agua. Y lo que se mide dentro del anillo interior es el descenso del nivel del agua en función del tiempo. Vamos midiendo el descenso del nivel del agua versus tiempo. Y ahí está, fíjense, cómo se hace el registro de estos datos. La hora,
el tiempo. Por ejemplo, la lectura se hace cada 5 minutos, inicialmente cada 5 minutos, después cada 10 minutos, después cada 30 minutos. Entonces, así luego tenemos el tiempo acumulado y la lectura del descenso del nivel del agua. ¿Y cuánto es el descenso real? El descenso real, ¿no? Y aquí tenemos el descenso acumulado ya. A partir de esta información se trazan estas curvas, este tipo de curvas, donde aquí ya tenemos la tasa de infiltración en función del tiempo. Y entonces la tasa de infiltración en función del tiempo se caracteriza por ser una curva totalmente descendente. En esta forma se realiza la medición. Se utiliza el infiltrómetro de doble anillo, ¿ya? Entonces ustedes lo van a ver eso. Pueden un poquito investigar. Y ahora les voy a presentar algunos métodos para calcular la infiltración. ¿Cómo se calcula la tasa de infiltración? Y aquí les presento este primer método llamado ecuación de Horton, donde acá presentamos la ecuación desarrollada por este investigador, que nos da la tasa de infiltración f de t para cualquier tiempo t, ¿no? Dice, asume que la infiltración inicia con una tasa f sub 0, aquí, f sub 0, digamos. Ahí, un valor alto de la tasa de infiltración. Y luego dice, decrece exponencialmente. La tasa de infiltración decrece exponencialmente hasta que alcanza una tasa constante f sub c. Entonces, aquí esa tasa de infiltración va decreciendo hasta que alcanza, después de un largo tiempo, alcanza una tasa de infiltración constante ya, constante en el tiempo. Entonces, esto es lo que Horton había encontrado, de acuerdo a los experimentos que él hacía, las mediciones, ¿no? Entonces, en esta ecuación, K es la constante de decaimiento, pero esta K es la K minúscula, ¿ya? Por favor, esto es K minúscula aquí. Y el tiempo T está en horas. Esta es la famosa ecuación de Horton, que lo vamos a utilizar. La infiltración acumulada, que es esta, la curva de infiltración acumulada, es igual a esta expresión, ¿ya? Esta es la infiltración acumulada. Así se obtiene. Es decir, esta ecuación F mayúscula resulta de la integral de esta ecuación. Integral desde 0 hasta t por diferencial de t. Si integramos esto, vamos a demostrar que F mayúscula es igual a esa expresión. Ya, integrando nada más. Bien, y aquí viene un ejemplo. Dice, para la ecuación de Horton, suponga que F sub 0 es 5 centímetros por hora. F sub C, aquí anótense, F sub C igual 1 centímetro por hora. Y K minúscula, 2 horas a la menos 1. ¿Ya? Estos son los parámetros para la ecuación de Horton, el tipo de suelo que estamos investigando en este momento, digamos. ¿Ya? Entonces, para la ecuación de Horton, suponga estos parámetros, dice. Ok, a partir de acá, ahora dice, determine la infiltración acumulada después de 0 horas, 0,5 horas, 1 hora, 1,5 y 2 horas. Además, calcule la tasa de infiltración, en primer lugar, ¿no? Calcular la tasa de infiltración y luego la infiltración acumulada. Se represente gráficamente la tasa de infiltración y la infiltración acumulada como funciones del tiempo. Ya, entonces vamos a resolver el problema. Ya, ok. Ahí entonces tengo, fíjense, la tasa de infiltración F minúscula, ahí está. Esta es la ecuación, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar los valores que nos están dando. Dice que F sub C es 1 centímetro por hora. F sub 0 es 5 centímetros por hora. Y K es 2. Entonces estoy reemplazando simplemente esos valores. 1,
5 menos 1 y 2. Entonces, simplificando esto, tengo 1 más 4 por E a la menos 2T. Y esa es la tasa de infiltración para un tiempo T cualquiera. La infiltración acumulada, de acuerdo a esta fórmula, fíjense, dice es igual a 1 por T. F sub C es 1. 1 por T más 5 menos 1 dividido entre K, dividido entre 2, por 1 menos 2 elevado a menos 2T, ¿no? O sea, K es 2, menos 2T. Cesamos, igual, reduciendo términos semejantes, entonces aquí 1 por T, T nomás, más 5 menos 1, 4, dividido entre 2 a 2. 2 por 1 menos E a menos 2T. Y así entonces quedan las dos ecuaciones, tasa de infiltración e infiltración acumulada. Y ahora simplemente es reemplazar los datos. Para T igual 0, fíjense, yo reemplazo T igual 0 en la primera ecuación. 0, entonces E a la 0 es 1. 4 por 1, 4. Más 1, 5. Ahí está. ¿No? 5. En cambio, en la segunda ecuación, esto es E a la 0, 1. 1 menos 1, 0. Por 2, 0. Más 0, 0. Y así, para 0, 5, a ver, háganlo ustedes ya. Para 0, 5, para T igual 0, 5, para T igual 1, para T igual 1,5. A ver, reproduzcan la tabla. Inmediatamente, háganlo.
Bien, jóvenes, entonces me imagino que ya han calculado todo eso. Y entonces la siguiente tarea ya es graficar, ¿no? Entonces el gráfico les va a salir así, como se muestra aquí en la figura. Esta será la forma de la tasa de infiltración, una curva totalmente decreciente, ¿no? Así, la tasa de infiltración y la infiltración acumulada. ¿Ya? Entonces, así es la variación de estas, de la tasa de infiltración e infiltración acumulada según el método de Horton. ¿Ya? Y ahí tenemos algunos parámetros más o menos de la ecuación de Horton, parámetros para algunos tipos, ¿no? Tipo de suelo agrícola normal, ahí tenemos la tasa de infiltración inicial, la tasa de infiltración constante y el K, ¿no? El K. Para suelo desnudo, para suelo cubierto de vegetación, fíjense cómo cambia fuertemente. Para un suelo desnudo tenemos una menor tasa de infiltración. En cambio, para un suelo cubierto con vegetación llega hasta 900 milímetros por hora, valor altísimo. Para turba, ahí tenemos estos valores. Para terreno arcilloso, tenemos también valores así como estos. ¿Ya? Estos son valores simplemente aproximados. Luego tenemos otro método que se llama ecuación de Philip. Dice Philip resolvió la ecuación de Richards bajo unas condiciones menos restrictivas, suponiendo que K y D podían variar con el contenido de humedad tita. Philip empleó la transformación Boltzmann, es una transformación matemática, para convertir esta ecuación en una ecuación diferencial ordinaria para B. Y resolvió esta ecuación mediante una serie infinita que describía la infiltración acumulada que se aproximaba por esta expresión. Entonces, Philip determinó en realidad matemáticamente, por métodos matemáticos, ya, la ecuación esta, F de T, esta es la infiltración acumulada, igual a S por T a la 1 medio más K por T, donde S es un parámetro denominado absorción, el cual es una función del potencial de succión del suelo. Y K es la conductividad hidráulica que ya conocemos. Derivando esta ecuación con respecto del tiempo, derivada de F mayúscula con respecto del tiempo, me da la tasa de infiltración, ¿no es cierto? La tasa de infiltración. Y de ahí obtenemos entonces que la tasa de infiltración es 1 medio por S por T a la menos 1 medio más K. ¿No? Porque este es el resultado de hallar la derivada de esta función en función del tiempo. Y así entonces dice que a medida que T tiende a infinito, es decir, para un tiempo suficientemente largo, entonces F de T tiende a un valor K, es decir, tiende a un valor constante también. O sea, algo similar a lo que había descubierto Horton, ¿no? Pero fíjense, la ecuación de Phillips es muy diferente, ¿no? Muy diferente. Pero, sin embargo, es muy interesante esta ecuación, ¿ya? Muy interesante la ecuación, ¿ya? Así, entonces, tenemos la infiltración acumulada y la tasa de infiltración, ¿ya? Es realmente algo muy bonito. Y aquí tengo un tercer método que yo les diré que este es el mejor método. Es el modelo de Green y Amp, que fue desarrollado, fíjense, hace mucho tiempo. Hace más de un siglo atrás se desarrolló este método. Y hasta ahora tiene una gran validez este método, ya en el campo de la hidrología y en todo. Modelo de Green y Amp. Desarrollaron una teoría física más aproximada con una solución analítica exacta basados en la figura mostrada. Entonces ellos consideraron el frente, es decir, el perfil de humedad que se desarrolla en el suelo, como un modelo así,
pero ellos lo adaptaron, ese modelo, a lo que habíamos visto cómo es en la realidad. En la realidad es así, el modelo de infiltración. Aquí les había mostrado cómo es ese modelo, así. Esta es en la realidad, cómo se produce la evolución de la infiltración en el tiempo y en la profundidad del suelo. Y entonces ellos adoptaron un modelo muy similar, fíjense, muy similar. Y a partir de aquí ellos desarrollaron estas ecuaciones. El valor de la infiltración acumulada se encuentra a través de esta expresión. Y la tasa de infiltración se encuentra a partir de esta. Si yo derivo esta ecuación con respecto del tiempo, derivo la ecuación con respecto del tiempo, me da por resultado esta ecuación. Esta ecuación me va a dar. O por el contrario, si yo realizo la integración de esta ecuación, ¿no?, por diferencial de t, entonces voy a encontrar esta ecuación. ¿Ya? Así están bien estrechamente relacionadas ambas ecuaciones. Entonces, esta es la infiltración acumulada y la tasa de infiltración. Pero observen ustedes que aquí la tasa de infiltración, o más bien la infiltración acumulada y la tasa de infiltración, depende de varios parámetros que en este momento son desconocidos para ustedes, ¿no? K ya lo conocemos. ¿Qué era K, jóvenes? K mayúscula, ya lo conocemos. Conductividad hidráulica. Muy bien, señorita, la conductividad hidráulica. Es el mismo K que se utiliza en la ecuación de Philip. El mismo K que se utiliza en la ecuación de Philip. Pero estos otros parámetros, phi delta tita, ¿ya? Entonces, todos estos parámetros, K, phi, delta tita, se denominan parámetros de Green-Amt. Y estos investigadores, pues, se pusieron a realizar mediciones en diferentes tipos de suelos y determinaron, mis estimados jóvenes, los valores para los parámetros que se utilizan en la ecuación de Green-Amt. Y ahí tenemos esta tabla, la tabla 431. Dice parámetros de infiltración de Green-Amt para varias clases de suelos. Por ejemplo, para arenas. Ahí tenemos la porosidad. Hemos hablado de la porosidad, ¿no es cierto? Eta, la porosidad, 0,437. La porosidad efectiva, lo llamamos ya tita sub E, 0,417. La porosidad efectiva siempre es menor que la porosidad total, digamos. La cabeza de succión del suelo en el frente mojado, phi, 4,95 centímetros. En realidad, esto es casi como la capacidad de absorción, aproximadamente. Y aquí está la conductividad hidráulica K. Para la arena, en este caso, había medido 11,78 centímetros por hora. ¿Ya? Centímetros por hora, 11,78. Así, y para diferentes tipos de suelo, fíjense cómo van variando. Miren, aquí los valores que están dentro del paréntesis es el rango en el cual encontraron los valores de eta, por ejemplo. Los valores de la fuerza. Esto es el promedio, más o menos. El promedio está dentro del paréntesis. El promedio está dentro del paréntesis. Y así han encontrado, fíjense, desde arenas hasta llegar a arcillas. Ahí están los parámetros. Entonces, para hacer el cálculo por las fórmulas de Green-Amt, tenemos que utilizar esta tabla necesariamente. Tenemos que conocer qué tipo de suelo es. Y en función del tipo de suelo, entonces, tomamos los parámetros. Ya. Aquí hay un ejemplo. Dice calcular la tasa de inflación F y la inflación acumulada F mayúscula. Después de una hora de infiltración en un suelo nodoso de marga, que inicialmente tenía una saturación efectiva del 30%. Saturación efectiva del 30%.
Suponga que el agua se encuentra de la superficie una profundidad pequeña hacia despreciable, Dios. Bien, en primer lugar, ¿qué tipo de suelo es? ¿Qué tipo de suelo? Limonoso, margosa también. Ya, entonces nosotros vamos aquí a la palabra arena marga limosa. Marga limosa. Este es el tipo de suelo. Este es el tipo de suelo que estamos tratando. Entonces nosotros hablamos esto, hablamos. Marga limosa, teta 0,1. Y es 0,86. Fi 16,08 centímetros. K 0,65 centímetros por hora. Estos son los parámetros que tenemos que cargar para este problema. Ya. Bien. Ya, entonces la tabla 4 es 1 para un suelo más larga y ahí están los valores. Ahora, otra parte dice la saturación efectiva inicial es 30%. Es decir, es de 3. Luego pasamos en la ecuación 4, 3, 10. Aquí está la ecuación 4, 3, 10. Aquí, en realidad estaba aquí, no está esa ecuación. Aquí, en esta ecuación, menos 1 menos SE por 30 sobre SE es 30%, o sea, 0,3. 1,03 por tita sobre eso lo vamos a acabar, ahí está. Del tita igual a 1 menos SE por tita sobre. Esos son los valores que tenemos. Ese es 30%, dice, 30%, es decir, 0,3. Y luego de los alcanzamos ya hablamos. Esta es 0,486. Multiplicamos entre 4. Ahora, Fi por delta Fi es 16,7. 16,7 delta tita ya está. 5,08. O sea, este producto Fi delta tita es 5,08. No se olviden. Y ahora ese valor vamos a utilizar en las ecuaciones. Bien, la inflación acumulada de una hora, ¿no? Eso nos está diciendo. Calcule la tasa de inflación acumulada después de una hora. Después de una hora de inflación. Una hora, o sea que el tiempo T es igual a una hora. Tiempo T igual a una hora. Entonces, reemplazamos en la ecuación. Esta es la ecuación. Aquí que podríamos f de 1, ya, así lo tendría. Vamos a imprimir. F de 1, decía el doctor. Ya. Eso sería así. F de 1. F de 1. O sea, una hora. F de una hora es igual. Es igual. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale, jóvenes? ¿Cuánto vale? 65 centímetros sobre hora. 0,65 centímetros por hora. Es la palabra. T es una hora. Tiempo T es hora. Ahí está, hora. Más. Fi por delta tita ya habíamos calculado aquí 6,08. Por logaritmo de 1 más f de esta acá. No lo conocemos. No es 0,65 ya. Esto para mí es f de 1. F de 1. Eso es. Ya. F de 1 es. No es más que 0,85. Dividido en 5,08. ¿Cuánto dará? No todavía este valor. Lo que tenemos que averiguar aquí es, jóvenes,
A ver, ¿qué es lo que tenemos que averiguar? ¿Qué es lo que tenemos que averiguar? Mejor. ¿Qué tengo que averiguar? ¿Qué tengo que averiguar? La frecuencia acumulada en una hora. No es frecuencia. ¿Cómo se llama, pues, esa F mayúscula? No es Infiltración frecuencia. Eso es. ¿Qué estamos estudiando, pues? La infiltración estamos La estudiando. infiltración acumulada. Lo que tenemos que calcular es la infiltración acumulada en una hora. Pero fíjense, esta ecuación, jóvenes y señoritas, es una ecuación implícita. ¿Qué quiere decir? Que la incógnita no está despejada. Fíjense, ahí también está la incógnita dentro del argumento de la función logaritmo. Entonces, por eso se trata de una función implícita. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Si no tienen o si no saben usar la calculadora que resuelve ecuaciones de este tipo, no lo van a poder resolver. Pero se puede resolver por métodos de aproximaciones sucesivas. ¿Ya? Métodos numéricos de aproximaciones sucesivas. Entonces, ¿en qué consiste esto? Yo supongo un valor de F1. Supongo. Por ejemplo, voy a decir que F1, F de 1, que sea 2. ¿Ya? En realidad, más o menos, tienen que guiarse por este número. 0,65 por 1, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 0,65 por 1? 0,65. Ok. Bien. Ustedes tienen que guiarse en este valor para poder empezar a tantear. F de 1. Entonces, 0,65 por 1 es 0,65 nomás. Entonces, el valor con el cual tienen que empezar a tantear tiene que ser algo mayor que este. Algo mayor. Si aquí me da 0,65, entonces yo le pondré, para empezar, 1, digamos. 1. Sea F de 1 igual 1. ¿Ya? Igual 1. Y este 1 que estoy poniendo aquí tiene que ser igual a todo este cálculo. Ahora, aquí en el F de 1 yo voy a poner 1. ¿No es cierto? Ahí yo lo voy a reemplazar por 1. ¿Está claro? Esto ahora sí yo lo pongo aquí 1. Ya, porque estoy tanteando ahora. Ahora voy a poner 1,0. Estoy haciendo mi tanteo. Ahora hagan ustedes el cálculo. ¿Cuánto me da este número? ¿Cuánto me da ese número? Todo esto es igual a 1. ¿Cuánto me da? Hagan el cálculo. $1.57. Eso es. Me da 1,57. Fíjense que es mayor que 1. Entonces, este valor que yo había empezado a calcular es incorrecto. Entonces, tengo que aumentar yo ese número. Entonces, yo voy a decir, ya, ok, vaya, que sea 2. Ya, voy a decir ahora que sea 2. F de 1 igual a 2. 2 igual a esto, ¿ya? Y ahora, ustedes saben que tengo que cambiar esto. Ahora, para mí este número ya es 2. 2.0. Hago ahora el cálculo. ¿Cuánto me sale ahora aquí? ¿Cuánto me sale ese valor? 2,36. Eso, 2,36. Muy bien. ¿Qué significa? Que todavía es el valor que estamos tanteando es menor al resultado. ¿Ya? Entonces, y así podemos ir cambiando. Ya, ahora vamos a decir que este sea 3. Ya.
vamos a decirle ya, f de 1 igual 3. 3, ya, igual a eso, ok. Y aquí entonces tengo que cambiarle 3. Y ahí le voy a poner 3 ahora, ¿no? Leave site. 3.0, listo. Ya. Ahora sí, ¿cuánto es? 3.0. 3.0, ¿cuánto? 6. 306. ¿Así? 3.06. Sí. Ya. Fíjense que ya más o menos se parece, ¿no? 3 igual 306. Más o menos se parece. Resulta que seguimos haciendo los tanteos, seguimos aumentando esto poco a poco. Resulta que el resultado había sido el siguiente. Ustedes pueden hacerlo así, gradualmente van a ir cambiándolo y ahora háganlo con 3.17. 3.17 igual. Y entonces aquí ponemos 3.17. 3.17. Ok. A ver, ahora hagan el cálculo. 3.17. Ahí está, ¿cierto? 3.17. Entonces, esa es la solución, jóvenes. ¿Ya? Entonces, solución. Decimos F de 1, es decir, la infiltración acumulada en una hora, eso quiere decir, es igual a 3.17 centímetros. Esa es la solución. Solución, infiltración acumulada en una hora es 3,17 centímetros. ¿Ya? En esa forma se hace el cálculo, estimados jóvenes y señoritas. ¿Está claro? Miren que les he explicado como para peladitos. Así que yo creo que han entendido. ¿Ya? Como para peladitos les he explicado. Con chutes. Bien, y ahora, una vez que ya hemos calculado F de 1, ya sabemos que vale 3,17 la infiltración acumulada, ahora vamos a calcular la tasa de infiltración. La tasa de infiltración. Y eso ya es con la otra ecuación, fíjense, ahí está. Tasa de infiltración, K por phi por delta tita entre F más 1. K, 0,65. Ese es el parámetro, ¿no? El parámetro del suelo. 5,68 el valor de los parámetros del suelo. Y F mayúscula 3,17 más 1. Y nos da 1,81 centímetros por hora. A ver, hagan el cálculo. ¿Ya? Así da, ¿no es cierto? Fíjese. Ya, muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas. Ahora ustedes van a repetir el ejercicio, el mismo ejercicio, pero esta vez lo van a hacer para T. 3 horas está. Sea T en T igual 3 horas. ¿Ya? En T, ¿no? T minúscula, igual 3 horas. Quiero que calculen en T 3 horas. Va, ahí está. Para T 3 horas. A ver, hagan el cálculo. Para T 3 horas. Quiero saber F mayúscula de 3 y F minúscula de 3. Ese es el resultado que quiero obtener. ¿Ya? Entonces yo quiero obtener cuánto vale F mayúscula de 3. ¿Cuántos centímetros es? Centímetros. Eso es. ¿Ya? Y luego calculan, una vez ya tenemos esto, ya calculan F minúscula de T, de 3 también. Y F minúscula de 3 horas también. ¿Ya?
y esto me va a dar en centímetros por hora, ¿no? Esto es como una velocidad y el otro es un almacenamiento. Háganlo, háganlo, jóvenes. Esto es obligatorio.
Y bien, ¿qué resultados tenemos, mis estimados jóvenes? F mayúscula de 3, ¿cuánto salió como resultado? A mí, ingeniero, 6,09. Ya, me parece bien. A ver, 6,09 centímetros. Ya, a ver, otro alumno que me diga. Bueno, pero vamos a verificar. 609. Aquí simplemente tenemos que reemplazar en vez de 1, aquí tenemos que ponerle 3. Ya, ahí tenemos que ponerle 3. 3 horas. 3 en vez de 1. Y aquí le vamos a poner, entonces, vamos a revisar si está bien el resultado. 6,609. Ahora hagan el cálculo. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? Recuerden que estos parámetros no cambian. Phi por delta tita, K, phi por delta tita no cambian, permanecen constantes, ¿ya? En función del tiempo, permanecen constantes. Y son los valores que habíamos obtenido anteriormente. Ingeniero, 85, 3, el tiempo, lo que varía es el tiempo nada más. A ver, ¿sí? ¿Qué dice, señorita? he preguntado que solo cambian cuando cambiamos el tipo de suelo de acuerdo a la tabla, ¿no? Eso. Ah, claro, muy bien, así es, sí, señorita. Phi por delta tita cambia simplemente cuando se cambia el tipo de suelo y se obtienen los valores de la tabla en la misma forma como hemos visto en el ejemplo. Ya. Entonces, este cálculo, ¿cuánto nos da? 6,088. Ya. 6,09. Sí, está bien aproximado. Y por lo tanto, F minúscula de 3, ¿cuánto es? F minúscula de 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto nos sale? La tasa de infiltración. 1.26. 1.26 centímetros por hora. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a ver si este valor tiene que ser menor que el que hemos obtenido para una hora. Vamos a ver. 1.81 y el otro, el que hemos obtenido es 1,26, ¿no? Entonces es menor. Está muy bien. No sé si está claro. A ver, ¿tienen alguna duda, jóvenes, señoritas? Ninguna duda. Qué bueno. Es que les estoy explicando tan claro que hasta los peladitos me entendieron, me entienden, yo creo. Tiempo de encharcamiento ahora. Dice, T sub P es el tiempo que pasa desde el inicio de la lluvia hasta que el agua empieza a encharcarse en el terreno. Antes de este tiempo, toda el agua se infiltra, o sea que la intensidad de lluvia es menor que la tasa de infiltración. Utilizando la ecuación de Green-Amps, la infiltración acumulada en el tiempo de encharcamiento es F sub P igual I por T sub P. I es la intensidad de la lluvia. T sub P el tiempo de encharcamiento. Y la tasa de infiltración sería F igual a I. Porque en el tiempo de encharcamiento, es decir, cuando empiezan a formarse los charcos, la intensidad de la lluvia es igual a la tasa de infiltración. Por eso decimos F igual a I. Por lo que se obtiene ahí esta ecuación. Despejando de aquí el tiempo de encharcamiento, entonces tenemos que esta es la expresión para hallar el tiempo de encharcamiento para el método de Green-Amp. ¿Ya? Esto es algo muy interesante. Enseguida lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, dice, calcular el tiempo de encharcamiento y el volumen de agua infiltrada hasta ese momento para un suelo de marga limosa, una saturación efectiva del 30%, sujeta a intensidades de lluvia
de 1 centímetro por hora y 5 centímetros por hora. O sea, aquí tenemos dos clases. Inciso A, 1 centímetro por hora. Inciso B, 5 centímetros por hora. Es otra lluvia esta. Calcular la infiltración acumulada y la tasa de infiltración después de 1 hora de lluvia. Bueno, eso ya lo sabemos. Entonces, vamos a hallar el tiempo de encharcamiento. Es decir, con una lluvia, ya estos valores de los parámetros de Greenham son los mismos valores que del ejemplo anterior, por si acaso. Son los mismos que del ejemplo anterior. Por eso que phi por delta pita es 5,68, ¿ya? Entonces reemplazo, porque es el mismo tipo de suelo, Reemplazamos para I igual 1 hora, para I igual 1 centímetro por hora, es decir, para la intensidad de 1 centímetro por hora, vamos a calcular el tiempo de encharcamiento. Reemplazamos ahí y nos da, fíjense, como resultado 10,5 horas. 10,5 horas. Es decir, aquí lo que tenemos que interpretar es algo importante. ¿Qué significa una lluvia de 1 centímetro por hora? O sea, 10 milímetros por hora. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una lluvia de alta intensidad o de muy baja intensidad? ¿Lluvia de alta intensidad o de baja intensidad? A ver, estimados jóvenes, señoritas, ¿cómo lo clasificamos esa lluvia? Alto. Baja intensidad. 1 centímetro por hora es de baja intensidad. Baja intensidad. Es como una llovizna. Esto es más o menos como una llovizna, jóvenes. Una llovizna. Un poquito más que llovizna. ¿En cuánto tiempo se van a formar los charcos? Casi en 11 horas de lluvia continua. Llueve casi durante todo el día. Desde las 8 de la mañana, está lloviendo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche recién se están formando los charcos. Así los charcos como estos que hemos visto aquí en la fotito. A ver dónde está ese charco. Ahí está. ¿Dónde está el charco? Ahí está. Después de 11 horas de lluvia, recién se van formando los charcos. 11 horas de lluvia prácticamente, y recién tenemos esto. Y después de esto, recién empieza a correr el agua, es decir, se inicia la escorrentía, llamamos. ¿Ya? Entonces, aquí estamos, les dije, es un poco más que una llovizna nomás. Es un poco más que una llovizna. Es una lluvia de baja intensidad, por lo cual se requiere de mucho tiempo, ¿no es cierto? Prácticamente estamos hablando de más de 10 horas para que se formen los charcos. Bien, es decir, que todo el agua que cae al suelo se infiltra aquí. Todo el agua que cae al suelo se infiltra. A la intensidad de la lluvia multiplicado por ese tiempo. Quiere decir que todo el agua que está cayendo se infiltra en el suelo. Y la infiltración acumulada es 10,5 centímetros. 10,5 centímetros. Es decir, en milímetros, 105 milímetros se han infiltrado en el suelo. En 10 horas y media de lluvia se han infiltrado 105 milímetros. Es decir, está en el almacenamiento del suelo está completamente lleno, ¿no? ¿Sí? Los 5 centímetros restantes ya están precisamente formando los charcos para que empiece a correr el agua sobre el terreno. Bien, en cambio, estimados jóvenes, el otro caso, es el inciso B en realidad,
para una intensidad de lluvia de 5 centímetros por hora. O sea, 50 milímetros por hora. Aquí comparamos, fíjense, aquí era 10 y aquí 50 milímetros por hora. Reemplazamos los datos. Fíjense, jóvenes, que en un tiempo el tiempo de encharcamiento es 0,17 horas. 0,17 horas es más o menos 10 minutos. Multipliquen 0,17 por 60, a ver. ¿Cuánto es? 0,17 por 60. 10,2. ¿Ya? 10 minutos. O sea que en 10 minutos ya se formaron los charcos aquí. Ya empiezan a formarse los charcos y en 10 minutos y medio el agua empezará a correr sobre el terreno. Es decir, se produce la escorrentía ya. Pero este es un aguacero muy fuerte, ¿no es cierto? Este sí es una tormenta. 50 milímetros por hora. En 10 minutos ya se forman los charcos y empieza a correr el agua. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué cantidad de agua se infiltra en el suelo. Miren la cantidad de agua que se infiltra en el suelo. Intensidad por tiempo. 0,85 centímetros. 8,5 milímetros se han infiltrado en el suelo, nada más. Y ya la cantidad de agua restante, ¿qué va a pasar con la cantidad de agua restante? Va a correr sobre el terreno. Se va a producir la escorrentía. La infiltración ha sido muy pequeña. Es decir, la infiltración acumulada ha sido muy pequeña, porque el tiempo T es muy corto, 0,17 horas. La infiltración acumulada es muy pequeña. Y, por lo tanto, en para ese tipo de suelo y con esa tormenta, a los 11 minutos el agua está corriendo sobre el terreno. Es decir, se está desarrollando la escorrentía ya. Escorrentía superficial. Escorrentía superficial. El agua está corriendo sobre el terreno ya. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes y señoritas? Este ejemplo realmente es muy ilustrativo sobre el tema de la lluvia y su relación con la infiltración. Y su relación con la escorrentía también. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, para el caso de la ecuación de Horton, se podemos calcular con esta ecuación el tiempo de encharcamiento. A ver, hagan el cálculo del tiempo de encharcamiento considerando F sub 0, 5. La intensidad de lluvia, 3 centímetros por hora. El tiempo... Bueno, esto es lo que tienen que calcular ustedes. Esto es lo que tienen que hallar. A ver, hallen entonces. Consideren ustedes estos parámetros de Horton. Este valor, este es un parámetro de Horton. ¿Ya? Este otro es el otro parámetro de Horton. Y el K minúscula es el otro parámetro de Horton. Ahora hagan el cálculo. Quiero saber cuál es el tiempo de encharcamiento si la intensidad de lluvia es 3 centímetros. A ver, y menor que F sub. Si la intensidad de lluvia es, vamos a poner en primer lugar, ya 1.5 centímetros por hora. ¿Ya? Y aquí vamos a poner una intensidad de 4.5. 4.5 centímetros por hora. Calculen el tiempo de encharcamiento, entonces. Para esta tormenta, este es inciso A, ¿no? Inciso A e inciso B. ¿Ya? Inciso A para esto. E inciso B
para esto. Ah, no, 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 esto es, aquí está inciso A más bien, pues estoy mal yo. Esos son los parámetros de Horton que no cambian. Lo que cambia es esto nomás. Inciso A. Ya, eso es. Inciso B para esta tormenta. Bien, a ver, hagan el cálculo, ¿ya? ¿Cuánto es el tiempo de encharcamiento con el método de Horton? Y estos son los valores, F sub 0, F sub 6 y K. A ver, háganlo, muchachos. Uno punto 86. Sí, eso sale. 1.36 me sale.
Entonces, jóvenes, ¿cuánto salió el tiempo al pico? Sí, el tiempo de encharcamiento. Llamémoslo así, tiempo de encharcamiento. Tiempo de encharcamiento para una tormenta de 1,5 centímetros por hora para este tipo de suelo. ¿Cuánto sale? ¿Cuántas horas? $1,86. ¿Cuánto? 1,86. No entiendo. A ver, ¿cuánto es? A ver, otra vez, por favor. Entendí el 86, pero el número por delante no sé. ¿Cuánto número? ¿Cuánto han dicho? 1,86, ingeniero. Ah, ya. 1,86 horas. Ya. En cambio, cuando la tormenta es de 4,5 centímetros por hora, ¿cuánto resultó el tiempo al pico? $0,07. Oh, ya. 0,7 horas. O sea que, fíjense, aquí tenemos casi 2 horas de lluvia para que se formen los charcos. En cambio, con este tipo de suelo, de 6, 7, 42, en 4 minutos de lluvia ya se forman los charcos. Esto de acuerdo al criterio de Horton, ¿no? De acuerdo al criterio de Horton. ¿Ya? Bueno. A ver, aquí vamos a disminuirle un poco esto, a ver. Que sea 1.1. 1.1 centímetros por hora, más o menos parecido a lo que habíamos hecho con el otro ejemplo. Y aquí, ya, aquí está bien los 4,5. ¿Cuánto es? A ver, con 1,1, ¿cuánto sale aquí? 3,44. 3,44, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, con 11 milímetros por hora de lluvia, en 3 horas 45, sí, más o menos, en 3 horas y media más o menos, se forman los charcos. ¿Ya? En cambio, con 4,5 centímetros por hora, se forman los charcos en menos de 5 minutos. En menos de 5 minutos se forman los charcos. ¿Ya? Entonces, este es con el criterio de Horton. ¿Ya? Yo, la verdad, le doy más crédito al criterio de Grimm y Amt. ¿Ya? Me gusta más este criterio. Bien. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces, eso es, digamos, lo que quería mostrarles con respecto a este tema tan bonito que es infiltración. Este material lo he obtenido del libro de Hidrología Aplicada de Bente Chow. Ahí tienen, por ejemplo, una tabla, la tabla 441, donde están las ecuaciones. ¿Ya? Resumen de las ecuaciones, de algunas de las ecuaciones que hemos visto ahora. ¿Ya? Y ahí en ese libro tienen ejemplos y tienen también problemas propuestos, problemas para resolver. ¿Ya? Hidrología aplicada de Bente Chow. No sé si tienen alguna duda o pregunta, jóvenes y señoritas. Qué lindo. Está todo claro entonces. Muy bien. Y ahora vamos a pasar, es decir, les voy a mostrar en realidad el siguiente tema. El siguiente tema que vamos a ver, ¿cuál sería, jóvenes? ¿Cuál sería el siguiente tema? ¿Han visto cómo es el proceso de la lluvia? La lluvia llega al suelo, se infiltra, ¿Volumetría, ingeniero? se producen los charcos y luego viene la escorrentía. Muy bien, señorita. La escorrentía, entonces. Eso es lo que vamos a ver, el escurrimiento. ¿Ya? Este es el tema, entonces, que nos toca estudiar.
Así que, por favor, lean minuciosamente el capítulo 4. Ya, el escurrimiento. Ya, esa es la tarea para la próxima clase. Dice aspectos generales. El escurrimiento es otra componente del ciclo hidrológico y se define como el agua proveniente de la lluvia que circula sobre o bajo la superficie terrestre y que llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca, es decir, hasta la estación de aforo. El agua sale por la estación de aforo. El agua de lluvia que cae sobre la cuenca, parte de esa agua se infiltra y gran parte escurre sobre el terreno y la escorrentía llega a las quebradas, a los ríos, y de los ríos sale por la estación de aforo, ¿no? Llega al río principal y el agua sale por la estación de aforo. Eso es entonces lo que nosotros tenemos que saber es, ¿y qué cantidad de agua sale por la estación de aforo? Entonces tenemos que medir, digamos, ¿no? Bien, entonces aquí dice, si se analiza un corte esquemático de la superficie terrestre, se tiene que la precipitación cuando llega a la superficie se comporta de la siguiente manera. Una parte de la infiltración se infiltra. Una parte de esta, de la que se infiltra, satisface la humedad del suelo, se queda como humedad del suelo, de las capas que se encuentran sobre el nivel freático del agua. Una vez que estas capas se han saturado, el agua subterránea es recargada, entonces ya va recargándose el agua subterránea también, por partes restantes del agua que se infiltra. Otra parte de la precipitación tiende a escurrir sobre la superficie terrestre. Esa es la escorrentía superficial. A la precipitación que ocasiona este escurrimiento se llama la precipitación en exceso. Una pequeña proporción se pierde, es decir, se evapora otra vez. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, dice, con base en lo anterior, el escurrimiento se clasifica en tres tipos. Tres tipos ahí. El escurrimiento superficial, el escurrimiento subsuperficial y el escurrimiento subterráneo. Tres tipos de escurrimientos podemos reconocer en la naturaleza. El escurrimiento superficial es aquel que proviene de la precipitación, que no se infiltra, ¿no? Y que ocurre, es decir, escurre sobre la superficie del suelo. Es decir, una vez que se ha alcanzado el tiempo de encharcamiento, el agua, como les dije, escurre sobre la superficie del terreno. El efecto sobre el escurrimiento total es inmediato y existirá durante la tormenta, inmediatamente después de que ésta termine. ¿Ya? Eso es. Luego, el escurrimiento subsuperficial es aquel que proviene de una parte de la precipitación que se infiltra y corre por debajo de la superficie del terreno. Por supuesto, a una velocidad mucho menor que la primera. Y luego el escurrimiento subterráneo es aquel que proviene del agua subterránea ya, la cual es recargada por la parte de la precipitación que se infiltra una vez que el suelo se ha saturado. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los tres tipos de escurrimientos. ¿Cuáles son los factores que afectan al escurrimiento superficial? Depende fundamentalmente de dos tipos de factores, dice. El escurrimiento superficial depende fundamentalmente de dos tipos de factores. ¿Cuáles son? Los factores meteorológicos y los factores fisiográficos. ¿Cuáles son los meteorológicos? Están el tipo, se pueden considerar la forma, el tipo, la duración y la intensidad de la lluvia, la dirección y la velocidad de la tormenta y la distribución de la lluvia en la cuenca. Fíjense, los meteorológicos todos relacionados con la lluvia. En cambio, los fisiográficos, ¿cuáles son? Se pueden considerar las características físicas de la cuenca, el área de la cuenca, la forma de la cuenca, las elevaciones, las pendientes de la cuenca, el tipo y uso del suelo en la cuenca, la humedad antecedente del mismo. Fíjense, estos dos grupos de factores son sumamente importantes y muy interesantes. Y ahí pueden ver la descripción de cada uno de ellos, mis estimados jóvenes.
¿Ya? Y aquí viene ya otro punto, medición del escurrimiento. ¿Cómo podemos medir la cantidad de agua que pasa por la estación de aforo? ¿Cómo puedo medir la cantidad de agua por la estación de aforo? Ahí me interesa conocer el caudal, ¿ya? En la estación de aforo. Y esto es lo que vamos a ver ya la próxima clase. Vamos a ver algunos métodos para medir la cantidad de agua que pasa por la estación de aforo de la cuenca. ¿Ya? Eso es. Bien, y ahí ustedes pueden leer de todas maneras, pueden ir avanzando, leyendo, ¿ya? De todas maneras, la próxima clase vamos a ver algunos métodos de cómo medir el caudal de agua que pasa por la estación de aforo. ¿Ya? Ahí tenemos este capítulo muy bonito. Entonces, eso, por favor, lo leen bien. Bien, eso es todo, mis estimados jóvenes y señoritas, por el día de hoy. ¿Ya? ¿Está claro?